Bueno, siguiendo el tema que veníamos trabajando, ahora pasaríamos bueno, seguimos en la primera unidad, pero nos tocaría abocarnos en el tema directamente de la conquista, ¿no? Ya habíamos hablado un poco acerca, anteriormente, acerca de las estructuras sociales de los pueblos prehispánicos y también nos habíamos concentrado especialmente en los incas. La última clase era esa. ¿Bien? Bueno, describimos un poco el panorama que se encontraba eh, América o las Américas antes de la llegada de los españoles. Y bueno, y ahora nos tocaría abordar Europa. ¿Bien? Una de las preguntas es, ¿qué hacían los europeos acá en el continente americano? ¿En cómo habían llegado? Realmente es muy interesante, digamos, el mito que se construye alrededor de eso, ¿no? A partir de ciertas falacias históricas que tienen que ver con que Colón se arriesgó, eh, se tiró al azar, digamos, no sabía si encontraba tierra o no encontraba tierra, entonces muchas veces vemos la llegada de los españoles como algo fortuito, ¿no? Es decir, como algo eh, una travesía que fue azarosa. Y, y lo que vamos a ver hoy que no fue así, digamos. Ya había un proceso de expansión, en este sentido relacionado al comercio, de las monarquías europeas y por ende llevaba una serie de transformaciones en ese periodo. ¿Bien? Europa estaba atravesando transformaciones muy importantes que habían comenzado alrededor del siglo XI, perdón, del siglo XII, pero había empezado a tener su crisis en el siglo XIV con la llamada peste bubónica. Ahora vamos a repasar algunos conceptos importantes sobre esto. Lo primero que hay que tener en claro entonces es que hay una expansión europea. Y ahora vamos a explicar por qué esa expansión europea. Si ustedes tienen alguna, recuerdan las edades que nos enseñaron desde la etapa secundaria del colegio secundario, dividían, incluso bueno, ahora también en los distintos eh, enseñanzas de la historia, dividen, esta división está acentuada ya de hace mucho tiempo sobre cuatro edades que tiene la historia: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En la edad antigua obviamente se tiene un registro a base de la escritura, es decir, cuando se implementa la escritura se empieza a contar en 3500 a.C. hasta la Edad Media, que sería la época de la caída de Roma en el siglo V. Eh, y de ahí se empezaría a contar la Edad Media, del siglo V al siglo XV, justo el siglo que estamos por abordar nosotros ahora. ¿Bien? Este es el panorama de la Europa de ese momento. Había reinos ya que son conocidos como el Reino de Inglaterra, el Reino de Francia. Acá en la península ibérica hay cinco, cinco unidades políticas. Italia estaba fragmentada en estados, ciudades-estados. Alemania no era lo que conocemos Alemania, sino que pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico. Y alrededor de acá, en lo que es la península arábica, había, eh, había empezado a crecer un imperio nuevo, que es el Imperio Otomano, que es un imperio musulmán. Entonces tenemos este panorama político, geopolítico del momento. Recordemos al mismo tiempo que estamos en época moderna, edad moderna. Había pasado ya
la Edad Media, realmente la característica de la Edad Media que se hizo históricamente es que era eh, una etapa de aislamiento de Europa, en el cual había una primacía por la explotación agraria y donde no había, donde el comercio había sido dejado de lado. ¿Bien? Sin embargo, los nuevos estudios están dando cuenta de que tampoco era tan así, sino que también se encuentran bases importantes de la expansión europea en la Edad Media ya. Y bueno, vamos a ir revisando algunos puntos. En primer lugar, eh, eh, el primer concepto que tenemos que tener en claro es la centralización de los estados. Y acá esto es un término central, centralización. ¿Por qué? Porque anteriormente los reinos o el poder del monarca se encontraba debilitado y, y por ende el poder dentro de un reino estaba fragmentado. ¿Qué significa que esté fragmentado? Significa que había otras unidades de poder político que también tenían independencia y autonomía, y el monarca eh, no tenía ese poder absoluto que después logró tener. Y en este sentido es una característica clásica de la Edad Media, ¿sí? De la época del feudalismo. En el feudalismo el poder político se encontraba fragmentado, es decir, el poder se encontraba y la base eran los señores feudales que tenían su señorío, y adentro del señorío tenían eh, relaciones vinculares con campesinos. El señor feudal tenía la tierra y el campesino trabajaba en las tierras del señor feudal a cambio de pagarle por ese, de pagarle eh, al señor feudal por ocupar la tierra, le pagaba el usufructo de la tierra. ¿Bien? Entonces, esa es una característica de la Edad Media. Obviamente que sigue, pero ahora se empieza a debilitar el poder de los señores feudales en consonancia del aumento de la centralización del poder monárquico. Los monarcas van a empezar a dominar o tener mayor preponderancia en los señores feudales. ¿Bien? Es decir, que van a empezar a lograr recuperar ese poder fragmentado y centralizarlo. ¿Bien? Acá es la etapa en que empiezan a construirse el ejército del Estado, empieza a haber una administración, una diplomacia. Es decir, que el poder del rey se va creciendo y al mismo tiempo centraliza el poder. Y algunos hablan de monarquía absoluta para esta época que empiezan a consolidarse. Al mismo tiempo empiezan a tener ejércitos y el poder tener capacidad de expansión y de diplomacia, eh, empiezan a tener control sobre otros reinos, otros señoríos. Por ejemplo, la corona de Aragón, que es esta, que está la península ibérica, también tenía parte de los reinos, el monarca de Aragón tenía parte de los reinos del sur de Italia. ¿Bien? Y lo hacía así porque los reinos se consideraban eh, posesiones patrimoniales, es decir, que se podían heredar. Y entonces eso da cuenta del poder que está teniendo las monarquías actualmente, en ese momento, ¿bien? De pasar de ser monarquías debilitadas a ser monarquías más fuertes, es decir, centralizadas. Y ahí ya empieza a aumentar el control administrativo, el control del ejército, la capacidad de extraer impuestos, porque eso para, es central eh, para poder mantener esa monarquía, ¿bien? Esas políticas de expansión.
Por otro lado, la peste negra. La peste negra es un fenómeno pandémico que se inició en 1350 y que duró 100 años. Y eso provocó una crisis. ¿Por qué? Porque acabó con recursos no solamente materiales, sino recursos humanos. Eh, Hubo una gran caída demográfica, pero para el siglo XV, a fines del siglo XV, ya empiezan a salir de esa peste negra, de esa peste bubónica. Empieza a salir. Entonces empieza a haber una recuperación eh, de tipo económico, porque, bueno, eh, la población empieza a aumentar, empieza a recuperar. Se había disminuido por la peste negra, pero empieza a aumentar. Por otro lado, hay una escasa oferta de trabajo, es decir, las tierras que son ocupadas eh, por los señores no requieren de mucha mano de obra y en la cual dejas una gran cantidad de mano de obra sin trabajo. Y esa mano de obra sin trabajo empieza a, a buscar otro tipo de actividades. Por otro lado, los ingresos de la aristocracia empiezan a disminuir. ¿Por qué disminuyen? Bueno, en primer lugar hay una caída de la producción y al mismo tiempo hay rebeliones campesinas, y por otra parte también existe, al haber una caída de la demografía por la peste negra, los ingresos de la aristocracia que venían del cobro del usufructo de la tierra por la parte de los campesinos ya no se va a poder hacer porque, digamos, los grandes aristócratas pierden eh, mucho de su ingreso, porque también en esos momentos también en la crisis del siglo XIV también empieza a haber sequías, hay una guerra que dura 100 años, que es la guerra entre Francia e Inglaterra, también justo que se da en el periodo de la peste negra. Entonces Europa venía atravesando toda esa situación. Entonces los ingresos de la aristocracia empiezan a ser disminuidos. Eh, Producto de esta crisis. Si bien empieza a salir, como decía yo, de esa cuestión, de esa peste negra, pero todavía los ingresos no se recuperan de la aristocracia. El crecimiento económico se da en otra actividad, que después lo vamos a hablar. Por otra parte, los monarcas y los nobles competían por el poder y los recursos. Esto tiene que ver claramente con el poder centralizado. Es decir, al aumentarse el poder de los reyes, al construir sus monarquías centralizadas, eso tendría a disputar con otros principados, otros ducados, eh, por el simple hecho de resistirse a esa centralización. En último lugar, el tema de la frontera con el Islam. Como le decía yo, el Imperio Otomano es un imperio que viene de la mano del Islam, de la religión del Islam, de la religión musulmana. Entonces, acá se habían conformado los califatos, que empiezan a unirse en un califato mucho mayor y empiezan a hacer la guerra y con tintes religiosos. Esa unidad la da el Islam. Anteriormente, en toda esta parte de lo que es la península arábica, donde surge el Islam, eh, existían varios pueblos, incluso de nómades, varios pueblos no, que no vivían unidos, sino que vivían en guerras, en conflicto entre sí, y que el factor que los une es la emergencia del Islam como religión única de estos territorios. ¿Sí? Y es el gran famoso de Mahoma, por ejemplo, Mahoma, que inaugura el Islam en el siglo VII. Actualmente estamos en el siglo XV. ¿Sí? Entonces vemos que desde de ese momento, de esos lugares,
de esos espacios aislados empieza a surgir califatos. Después esos califatos se convierten en imperio gracias a la alianza que van a hacer entre ellos, y empiezan a conquistar todo este espacio y llegan a lo que es actualmente Grecia, de, la, de lo que actualmente es Turquía, pasan a lo que es Grecia. Toda esta parte, incluso más para allá, para lo que es el norte de África, el Medio Oriente, todo es posesión de este nuevo imperio del Islam. Y eso tiene un conflicto muy grande, porque acá tenés a todos los que son monarquías cristianas, algunas católicas. Recordemos que para esa época hay una reforma protestante, bien, que sucede en Alemania con su protagonista Lutero, ¿bien? Entonces, si bien eh, las monarquías eran cristianas, en ese momento había una guerra, bueno, guerras religiosas que en algunos casos también se transformó en guerras políticas, en guerras de ese estilo, en la cual eh, las monarquías se inclinaban ya sea por reformismo luterano o seguían eh, obedeciendo los mandatos de los estados papales, digamos. Acá estaban los estados papales. Está Roma, bueno, ahí tenía el poder el Vaticano, ¿bien? Entonces el catolicismo también entraba en crisis también. Entonces había la cuestión religiosa es muy importante, porque acá en lo que es todo el reino, los reinos cristianos se encontraban en disputa por seguir ya sean a las reformas protestantes o seguir con la monarquía católica, perdón, con la religión católica. Y por otro lado, bueno, tenés el imperio otomano musulmán que empieza a crecer y empieza a conquistar de la península arábica a la Anatolia, donde actualmente es Turquía, a Grecia. Entonces tenemos una frontera ahí ya, una frontera porque tenemos un Islam fuerte, un Islam en crecimiento. Y perdón, el Islam ellos conquistan. Acá estaba lo que quedaba del Imperio Romano en Oriente, lo que se conoció eh, por el reino bizantino. ¿Bien? Es, lo que es Grecia actualmente estaba la herencia de lo que había sido el Imperio Romano. El Imperio Romano era todo esto, todo lo que es Europa actualmente era el Imperio Romano y el norte de África. Y el Imperio Romano cae en el siglo V, y se divide en varias monarquías. En cambio, en lo que es la parte del imperio bizantino queda todavía en control de, de esa herencia de la- del imperio romano en Oriente. Y después en el siglo XV es conquistado, a mitad del siglo XV casi es conquistado por el imperio otomano. Lo que quiero decir acá es que hay un panorama de cambio constante en la geopolítica. Y eso es importante percibirlo porque esto va a determinar, digamos, la búsqueda de nuevas rutas, la búsqueda de nuevos territorios, el interés de controlar nuevos territorios, de abastecerse de nuevos territorios, ¿bien? Porque hay una disputa, ya sea entre Francia, Inglaterra, las coronas, las monarquías y los reinos de la península ibérica, el Estado Vaticano, que se disputaban con la religión protestante, que no solamente, como dije anteriormente, no era una disputa puramente en el aspecto religioso, sino también en el aspecto político, porque algunos reinos se inclinaban por el protestantismo y empezaban a entrar en disputas con los estados pontificios, que en ese momento los estados pontificios tenían un poder impresionante. El Vaticano tenía un poder impresionante, bueno, como actualmente, pero en esos momentos tenía un poder político impresionante. El Papa iba, guerreaba, él comandaba las tropas, ¿no? Entonces, estamos en un clima convulsionado, un clima de cambio, un clima no solamente de expansión económica, sino también de expansión
eh, política. Europa se empieza a despertar de ese largo periodo en el cual estuvo aislada del mundo, aislada en la época medieval, y empieza a disputar terreno. Y acá se crea una frontera entre el Imperio Otomano y los reinos cristianos, entre los musulmanes y los reinos cristianos. Y acá también, bueno, después lo mencionamos, pero también los musulmanes habían logrado conquistar todo lo que es la parte del norte de África. El Imperio Otomano había llegado hasta ahí, del norte de África. ¿Bien? Acá había reinos musulmanes también en el norte de África. Y lo que le decía que había una crisis de la economía agraria porque los señores feudales no podían recuperar de la renta que cobraban a los campesinos, pero había una expansión económica, pero no del agro, sino una expansión comercial. Y acá esto es fundamental. Esto va a llevar a que entendamos por qué Europa logró dominar todos los territorios como América y como eh, las costas africanas, controlar en el sentido del comercio, ¿no? del intercambio mercantil. En primer lugar, como le dije hace rato, este proceso no comienza en el siglo XV, sino que en el siglo XV ya había estado avanzado la idea de la expansión. Comienza en el siglo XI y fines del siglo XI y durante el siglo XII y XIII. ¿Bien? Y uno de los factores que había sido importante fueron las cruzadas, las famosas cruzadas. Tenemos el mapa acá. Acá no se ve, pero más al sur está, eh, más para este lado, están el, el reino de Israel. Perdón, claro, el reino de Israel, sí. Y bueno, ahí está Jerusalén. Y Jerusalén empezó, eh, en ese periodo, había sido conquistado, en este periodo, lo que es el siglo XI y XII, había sido conquistado por los imperios árabes, ¿bien? Por los árabes. Entonces, las monarquías, pedido también por los papas, habían eh, realizado una alianza entre ellos para recuperar Jerusalén. Y eso es lo que se denomina las cruzadas. En esas cruzadas se envían tropas, cada monarquía se lleva su ejército, cada monarquía, en ese momento no había ejército, sino lo que existían, eh, cada señor feudal tenía sus huestes, es decir, su mini ejército. Entonces le juraba fidelidad a un señor mayor, a un señor en el sentido de señor feudal mayor, y al mismo tiempo ese señor feudal mayor le juraba fidelidad al rey, y el rey así hacía la alianza, ¿bien? Ese era el pacto de vasallaje. En esos momentos funcionaba así la política, entonces el rey tenía que buscar un pacto de vasallaje con los señores feudales para que le envíen tropas, que ellos tenían tropas, manejaban cada señor feudal manejaba su tropa, y de esa forma asistir, digamos, trasladarse hacia lo que es el Medio Oriente para combatir con los musulmanes. Y ahí viene también muchas de las películas sobre eso, digamos, eh, mucha, mucha literatura también, porque en ese momento había grandes enfrentamientos eh, con los, eh, con los, con los musulmanes, y eso quedaba explayado en la literatura. Y es muy interesante ver, digamos, cómo los señores feudales viajan con sus huestes y
pelean en algunos momentos, ganan, recuperan Jerusalén, en otros momentos la vuelven a perder, y así avanzan y pierden, avanzan y pierden, digamos. Y ese fue un conflicto histórico, digamos, y tenía que ver puramente con la religión. Sin embargo, también acá se involucra también el comercio. ¿Por qué? Porque a medida que avanzaban las cruzadas, esas tropas europeas, esas monarquías europeas, avanzaban hacia el oriente. También atrás de eso iban también comerciantes. Entonces esos comerciantes aprovechaban, digamos, el avance de estas tropas para hacer, plantar enclaves comerciales en Oriente, poner puntos donde podían comprar y vender productos. Y muchos de los productos que venían de ese lugar eran artículos de lujo. ¿Bien? La seda china, las alfombras persas, las especies, eh, oro, pieles, todas cuestiones que podían venir y venderlas en Europa. ¿Bien? Entonces acá empieza uno de los factores de esa expansión en el siglo XI, fines del siglo XI hasta el siglo XIII. ¿Bien? Y como dije hace rato, esto se trunca en el siglo XIV, por la crisis de la peste bubónica y las guerras que existían entre Inglaterra y Francia. Pero en el siglo XV, ya cuando estamos hablando de la salida de la peste bubónica y de la crisis del siglo XIV, esos comerciantes venecianos, o esos comerciantes genoveses, eh, italianos, digamos, que son de la parte de Italia, empiezan a perder las colonias comerciales por el avance de los imperios, del Imperio Otomano. Eh, y entonces van a tener que salir de lo que es el Mediterráneo. Ellos manejaban, si ustedes ven Venecia, Génova, tienen salida al Mediterráneo. Entonces ellos comerciaban con toda esta parte, con Grecia, con los turcos, más al sur con los africanos, con el Medio Oriente en general, con eso, y de acá venían los productos chinos, entonces se comercializaba. Y esa parte del Mediterráneo empieza a hacer una frontera más fuerte y controlada por el Imperio Otomano. Entonces crea una barrera acá. Entonces todos estos, los venecianos, los genoveses, van perdiendo espacios y van perdiendo sus enclaves, sus puntos comerciales. Entonces van a tener que buscar otras rutas alternativas. Y una ruta alternativa que van a hacer va a ser el Atlántico. Entonces los genoveses empiezan a buscar nuevas rutas, nuevas inversiones. Recordemos que acá ya estaban fundando los bancos, ya empezaba a circular en la moneda, entonces tienen tienen capital para invertir en esas empresas, ¿no? Por otro lado, eh, los avances tecnológicos en la cuestión marítima es central. Y esto me parece que es puntual también para entender eh, que no solamente se dio por factores de tipo político, de tipos de intereses comerciales, de intereses económicos, sino también por los avances que hubo haciendo en la ciencia y la tecnología. Los barcos, por ejemplo, eh, comenzaron a cambiar. Antes los barcos para navegar en lo que era el Mediterráneo eran barcos de otro tipo, eran barcos que permitían, eran barcos más grandes y que requerían muchas personas para navegar. Entonces, y, y la ventaja que tenían esos barcos grandes, eh, y, no era tan ventaja, pero lo que quiero decir es que esos barcos eh, grandes necesitaban mayor cantidad de personas, necesitaban también mayor cantidad de recursos para esas personas y no podían abastecerse de esos grandes, porque necesitaban mover los barcos con muchos marineros.
Entonces solamente podía viajar distancias cortas. ¿Por qué? Porque si viajaba a distancias largas se quedaba sin aprovisionamiento, porque había muchas personas que estaban ahí para que necesitaban comer. Entonces, que ocupaban ese espacio en esos barcos grandes. Al mismo tiempo, esos barcos grandes eran lentos. Entonces, ahí hay un avance en la tecnología de crear nuevos barcos que sean más rápidos, que al mismo tiempo tengan capacidad de almacenamiento y que no requiera tantas personas para, eh, para, para la navegación. Entonces, esa cuestión de las técnicas de la navegación empieza a cambiar y se crean las famosas carabelas, que, que eran otro tipo de barcos que permitían ser más rápidos y al mismo tiempo almacenar más, porque tenían otras formas eh, que eran eh, que no eran largos, sino que tenían espacios profundos abajo. Eh, a veces después ustedes pueden buscar, digamos, la imagen de las carabelas, pero la idea es esa, digamos. Eh, Permite hacer viajes más largos y al mismo tiempo permite almacenar un poquito más y no requiere tanta capacidad de recursos humanos para mover los barcos. Por otro lado, las herramientas de navegación, el astrolabio, el cuadrante, herramientas que eran usadas por los astrónomos, que eso tiene mucho que ver la influencia árabe. Eh, Ellos fueron los que trajeron esos herramientas que les sirve para guiarse por medio de las estrellas, de lo que tiene que ver con la astronomía, el estudio de la astronomía, para guiarse por rutas a partir de la visión de las estrellas. Por otro lado, el compás magnético, que implicaba también calcular las distancias a partir de los mapas, y la carta de navegación. Recordemos que los mapas también es una construcción que van haciendo a medida que van avanzando en los territorios, van conociendo las rutas. ¿Bien? Es un proceso muy largo, no es un proceso corto, es un proceso que comienza en el siglo XI, o fin del siglo XI. ¿Bien? Ya pasan como 5 siglos casi, o 4 siglos casi, que se empieza a mejorar las técnicas de navegación. ¿No? Y por otro lado, el factor de la brújula. La herramienta de la brújula es importante porque eso le permite orientarse. ¿Bien? Y acá se crea en esos momentos la brújula. También hay otro tipo de avance tecnológico como ser la pólvora, ¿bien? El uso de armas a pólvora, y eso le permite también en ciertos momentos de conflictos con alguna percance que pueden tener el uso de esas armas. ¿Bien? Por otro lado también hay la imprenta creada por Gutenberg implicaba también la circulación de información a partir de la imprenta, que permitía, digamos, imprimir gran cantidad de hojas, porque antes se hacían todo por manuscrito, y ahora con la creación de la imprenta implica también que la circulación de la información sea más ágil. Entonces se creaban las cartas de navegación, se creaban los diarios de viaje, por ejemplo el famoso caso de Marco Polo, que había viajado por lo que es las rutas que están en China. Entonces él escribía esas cartas de viaje, entonces permitía un conocimiento a las personas, a los marineros. ¿Bien? Si bien todavía no existía un conocimiento eh, muy preciso de la ruta de navegación, había un gran avance para eso. Eh, y esto todo fue absorbiendo por los italianos del norte, tanto genoveses como venecianos. Como le dije anteriormente, los genoveses y venecianos habían dejado ya de mirar tanto al mar Mediterráneo y habían empezado a mirar sus ojos a las empresas que podían a las empresas que podían navegar y aventurarse por el Atlántico. Y en el Atlántico ya había empezado a haber rutas comerciales, ya habían eh, los estados alemanes habían logrado hacer algunas navegaciones, los ingleses, ¿bien?
ya empezaban a conocer esta parte de la navegación, ¿bien? Pero ahora se aventuran los italianos. Y los italianos tienen, como le decían, tienen capital. Y ese capital implica, digamos, poder pagar, poder contratar personas, poder pedir préstamos. Bueno, y con eso, bueno, comprar barcos, comprar, aprovisionarse, ¿bien? Contratar personas que se sumen a la travesía. Eh, Bien, hasta ahí estamos. Entonces, bueno, recuperemos esa idea de expansión comercial y que esa expansión comercial tiene un correlato histórico, ya existían experiencias en la navegación y ya empieza a haber un desarrollo eh, del avance tecnológico en esos puntos, ya sea en los barcos, ya sea en las herramientas de navegación, en la brújula, en la circulación de la información, y que viene también acompañado de un factor político, que es el avance de los otomanos por la conquista del Imperio Bizantino, que ahí eh, provoca que las rutas marítimas tradicionales por el Mediterráneo empiecen a truncarse, empiecen a hacer una barrera. Bueno, ahora vamos a hablar de la península ibérica. ¿Bien? ¿Por qué nos interesa eso? Porque aquí en lo que es América llegan habitantes de la península ibérica. En la península ibérica contamos con 5 reinos. Por un lado tenemos la corona de Aragón, por otro lado tenemos la corona de Castilla, el otro el reino de Portugal, el reino de Navarra, y recordemos que eran monarquías patrimoniales, es decir, tenían, tanto la corona de Castilla eh, había un monarca o una reina, y esa monarca o esa reina heredaba el territorio a sus hijos o a sus parientes más próximos. Lo mismo que la corona de Aragón, lo mismo que el reino de Navarra, el reino de Portugal. Eh, para lo que es el siglo X, por ahí el siglo X, el siglo XI, lo que era la península ibérica, solamente al norte estaban los pueblos o los reinos, perdón, los reinos cristianos. Y al sur, casi todo lo que era el centro y el sur, estaban los reinos o musulmanes. ¿Bien? Porque los musulmanes habían conquistado no solamente todo lo que es la península arábica, sino el norte de África. Egipto, Túnez, Argelia, toda la parte del norte de África que limita con el mar Mediterráneo había sido conquistado por los árabes. Entonces el estrecho de Gibraltar, cruzan ese estrecho y llegan y se instalan en toda la península ibérica. ¿No? Y los reinos de cristianos, impulsados por un espíritu de reconquista, el espíritu de las cruzadas, en el siglo X empiezan a crecer y empiezan a centralizar el poder, empiezan a unirse entre monarquía y empiezan a conquistar todos los territorios de musulmanes, hacer la guerra contra los musulmanes. Entonces lo empiezan a expulsar a los musulmanes. Entonces los musulmanes van perdiendo terrenos y solamente en el siglo XV le va a quedar esto, lo que es el reino de Granada. ¿Bien? Lo que es el sur de España actualmente, que tiene una gran influencia árabe. Es por eso, digamos, Andalucía, por esa parte, es herencia puramente árabe. ¿Bien? Y esta la tiene hasta el siglo XV. Entonces tenemos eso, en el siglo XV tenemos ese panorama político en la península ibérica. Acá unos datos que les dejo, me parece interesante. Una población de 7 millones de personas en toda la península ibérica. Ahora puede ser, la podemos ver como poca, pero para ese momento era importante. Eh, el punto de intermediación entre Europa, África y Oriente, eso es importante. ¿No? Eh, Eso crea también redes de comunicación, redes mercantiles,
redes bancarias, es decir, porque te encontrás con África, que tiene un gran mercado de productos que puedes vender en todo lo que es el espacio europeo. También puedes navegar el Mediterráneo y poder conseguir productos de Oriente. También puedes venir de los productos de Inglaterra, hacer el intercambio acá. Digamos, tenés muchas salidas, es un punto central, porque tenés salida al Atlántico, tenés salida al mar Mediterráneo, tenés el límite con África. Entonces es un punto central. Entonces por eso los genoveses se van hasta la península ibérica, porque ahí ven un potencial. Por eso Colón andaba por ahí dando vueltas. ¿Bien? Colón no era español, Colón era genovés. Entonces por eso Colón, vemos al famoso Colón dando vuelta primero en Portugal, después en Castilla. Eh, eh, bueno, la economía era una economía agraria, ganadera, donde se exportaba lana y cuero, y después producciones a, eh, manufacturas, pero muy simples, como el vino, el aceite. Bueno, después la pesca, la fruta, los frutos secos también se exportaban, pero no exportaban más de esas cosas, digamos. No tenía mucho para exportar, como otros puntos de Europa, ¿no? Carece Europa, eso es importante, no acá la idea de que carece de importante cantidad de oro. El oro implicaba mercancía, dinero e intercambio. Entonces, ¿dónde encontrar el oro? Bueno, en África. Era un gran punto encontrarlo. Eh, y Portugal, es importante tener el papel de Portugal porque la monarquía, yo le había dicho anteriormente que la nobleza, la nobleza había empezado a perder la renta agraria que le pagaban los campesinos, entonces tenían que buscar nuevos emprendimientos, si no te empobreces. Y ese fue el caso del comercio. Hay un, un príncipe muy conocido, que es el príncipe Enrique, que es uno de los primeros personas que empieza a navegar a comienzo del siglo XIV los mares del Atlántico, el Océano Atlántico. eh, y tiene un importante papel, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de caso de Portugal. Y después la centralización monárquica. Eso es importante, porque acá en la corona de Aragón estaba el famoso Fernando, Fernando de Aragón, y acá estaba la famosa Isabel de Castilla. Eh, entonces hay un acuerdo de alianza entre el casamiento. Recuerden que las monarquías eran se heredaba patrimonialmente, digamos. Eh, entonces, la corona de Castilla, al casarse, tanto Fernando con Isabel, eh, se unifican esa monarquía, las dos monarquías. Y al mismo tiempo Fernando de Aragón había sido heredero, le habían heredado el reino de Navarra. Al no haber heredero del rey de Navarra, el que seguía en la sucesión iba a ser Fernando. Entonces Fernando logra ser parte del reino de Navarra, y acuérdense que Aragón tenía la parte del sur de Italia. Entonces la monarquía española, la monarquía hispánica o la monarquía compuesta, como algunos lo llaman, se unifica, se centraliza. ¿Eh? Entonces los reinos estos se centralizan. Todavía no es España, porque digamos hay una división muy importante, pero por lo menos vemos que hay una centralización, porque estos dos se casan. Tanto Fernando como Isabel se casan, los dos, entre ellos se casan. Entonces el hijo va a ser el heredero de toda esa, tanto de la corona de Castilla como la corona de Aragón, como la corona de la reino de Navarra, y también los reinos de los principados del sur de Italia. Y es interesante este proceso porque, bueno, porque acá se unifica
la monarquía, que después va a ser la monarquía española. ¿Y pero qué hacemos con el reino de Granada? Y ese es el gran tema, porque al unificarse y al haber un espíritu de reconquista, que yo le decía, hay un espíritu de reconquista que había comenzado con la cruzada, todavía sigue en mente de los, de los, de los reyes católicos. ¿Por qué? Porque también sigue estando, sigue estando el Imperio Otomano. Entonces representa una amenaza, claramente amenaza el Imperio Islámico. Y entonces empieza una campaña para conquistar el Reino de Granada, que lo terminan conquistando en el mismo año que parte Colón para lo que es el Atlántico. Y eso es importante, la religión, porque hay un proceso de unificación de la religión. Recordemos que hay un debate en Europa y un conflicto con el tema de la religión entre el protestantismo, la herencia luterana, contra eh, los católicos. Y entonces la Iglesia Católica, el Vaticano, empieza a buscar alianzas con las distintas monarquías. Y la monarquía recién unificada hispánica se declara católica, por eso los reyes católicos. Y entonces ahí comienza toda una política de no solamente contra los protestantes, sino también con los judíos, porque había muchos judíos que se han empezado a bautizar y se habían convertido al catolicismo, pero seguían haciendo las mismas prácticas judías. Entonces se los llamaba judaizantes. Y entonces se funda ahí la famosa Inquisición. Y ahí empiezan a castigar, un tribunal inquisitorio empieza a castigar a los que salen de la norma que se plantea el catolicismo. Entonces no solamente va atacando a los protestantes, a los reformistas, sino también a los judíos que se eh, convertían al catolicismo, pero que seguían adoptando la misma práctica anterior. Por otro lado, también a los musulmanes. ¿Bien? Los musulmanes estaban en el sur. Entonces, para unificar la religión, tenés que eliminar a los musulmanes. Entonces, tenés que combatirlos y sacarlos. Y acá empezó a haber una frontera también. Una frontera. Que ya había comenzado esa frontera con los musulmanes ya en el siglo XI, que estaban cuando empieza la reconquista, porque los reinos, como le dije anteriormente, los reinos cristianos estaban acá, nada más en el norte. Todo lo que es el centro y el sur eran, eran musulmanes. Y ahí empieza, por ejemplo, la literatura es muy interesante, el cantar de Mio Cid, ¿no? Y la guerra la guerra y la expansión, la conquista por nuevos territorios, digamos, es decir, que la religión también implica una transformación de tipo política. ¿Por qué? Porque no solamente es una cuestión de ideológica, una cuestión cultural, sino también una cuestión bélica, porque hace la guerra contra el infiel. ¿Bien? En ese sentido, la guerra contra el infiel, la guerra contra el moro. Bien, eso le decían moro a los musulmanes, y los musulmanes, bueno, también planteaban la guerra contra el infiel, contra los cristianos. Entonces era una guerra santa para ellos. Y empieza ese conflicto en esta parte. Entonces ya hay un espíritu de reconquista, hay un espíritu que ya lo vienen trayendo los propios conquistadores después en la conquista de América. Entonces ya hay una idea de avanzar, de guerras, de fronteriza, de, de conflicto, de ganar espacios. Acá les anotaba que el arquetipo del hombre que busca medio de riqueza, sí, campeador, el mío sí, y también la leyenda de Santiago Matamoros. Bueno, se da en ese panorama. ¿Bien? Entonces, acá es importante el proceso de la reconquista. Eh, bueno, acá lo que le decía, bueno, tuvo su punto máximo en el siglo XII y después terminó en 1492, bueno, como venía planteando. Eh,
Y esto también, a pesar de la guerra, no todo es guerra, sino también hay comercio, hay relaciones comerciales, ¿eh? Con el mundo árabe. Por eso también la influencia de la cultura árabe en la cultura europea, la brújula, la pólvora, eh, la literatura. En el siglo XIV, esto es muy importante, Portugal, el papel de Portugal. El papel de Portugal es central para la expansión. Ya en el principio del siglo XV, eh, logran avanzar Portugal por lo que son eh, toda la costa africana. ¿Bien? Acá vos tenés la isla de los Azores y tenés la isla de Cabo Verde. Y esas islas son importantes porque como dije anteriormente, vos, si querés hacer grandes travesías por el mar, tenés que buscar aprovisionamiento. Entonces tenés que buscar lugares para desembarcar, buscar comida, etc. Entonces, si vos venís así, si no tenés ninguna isla, te morís. Terminás muerto sin provisión y te terminás casi muriendo. Entonces acá encuentran unas islas. La expansión implica encontrar islas. ¿No? Encuentran la isla de los Azores. Eh, esa expansión, esa primera expansión de lo que es el reino de Portugal, empieza a conquistar islas Madeira, 1425, los Azores, las Canarias, que eso va a ser una conquista en 1472 de 79 de España, y ya empiezan a implantar nuevas formas económicas. El estrecho de Gibraltar, como le decía anteriormente, eh, en las costas africanas, es decir, los viajes portugueses son centrales. ¿Bien? Eh, la isla de los Azores, acá, y la isla de Madeira. ¿Bien? Y eso va a implicar llegar hasta acá y empezar a venirse por acá, hasta el Cabo Verde, y ahí empezar a ir a Guinea, empezar a ir por todas las costas africanas y salir por acá, a la India. ¿Bien? Esa es la ruta marítima de Portugal. Por eso llega a Brasil después, por haciendo esos barcos, los vientos los llevan para acá y se encuentran en Brasil. Entonces es muy interesante ver este mapita que nos permite mirar, digamos, cómo es ese crecimiento por las rutas marítimas y la importancia de esas islas de los Azores, de Madeira, de la isla de Cabo Verde, que les sirve como aprovisionamiento y acá empiezan a... Ellos no vienen, no llegan y conquistan, porque no tienen recursos para conquistar, no tienen un guerrero para conquistar, son barcos con una X cantidad de personas, pero que, que no tienen la capacidad para conquistar. Y África hay tribus y jefaturas, no hay estados todavía consolidados a la par como, como, como lo hay en Europa. Entonces, eh, acá esos reinos empiezan a esos reinos, esas jefaturas empiezan a negociar con los portugueses, porque los portugueses también le daban armas, le intercambiaban productos, intercambiaban algunos alimentos, algunos productos, algunos textiles, hacían intercambios comerciales y eso a cambio le daban oro, eh, no sé, perlas, diamantes, todo lo que suntuosa, pero también le daban hombres, le daban esclavos. ¿No? Ellos vivían en constantes guerras intertribales, entonces lo que hacían era en la guerra conquistaban un lugar y bueno, conquistaban y ganaban esas tribus, la hacían prisionera y venían acá a la costa y la vendían a los europeos. Entonces ahí venían. Entonces acá se instalan factorías, se llaman, que son puntos enclaves comerciales. ¿Sí? En todas estas costas se empiezan a haber factorías europeas, perdón, portuguesas, más precisamente. Y entonces eso le permitía
aprovisionarse y así llegar hasta lo que es la India. Entonces había una idea de esa navegación, de cruzar el Atlántico y poder llegar a la India. Y lo mismo hace con Portugal, perdón, España. España empieza a instalar sus puertos en Sevilla y empieza a hacer esas travesías también. Pero como hay el famoso pacto de Tordesillas, las rutas que tenían, que controlaban alguna monarquía, eran rutas de eso, y era ilegal viajar por esas rutas para la monarquía ibérica, ¿no? Después los ingleses no le daban mucha importancia a esas reglas. Después se va a hacer el famoso Tratado de Tordesillas, en el cual se divide el mundo, tanto España como Portugal, divide el mundo entre comillas, y que uno se quedaba para este lado y otro se quedaba para toda la posición de este lado, haciendo una línea imaginaria, por acá, por esta altura. Entonces, los portugueses se quedan con toda esta parte y los españoles con toda esta parte. Pero si vemos las rutas, acá está la famosa isla Canarias, que se va a hacer una isla conquistada por España, que se va a servir como ruta de trampolín. Llegas hasta acá, te aprovisionás y te vas hasta acá. Y terminas llegando por acá, por las Bahamas. Hay una cuestión que se va a repetir, es decir, la llegada de los genoveses y los catalanes. Bueno, Colón era un genovés. Y esto es importante, digamos, esa alianza entre genoveses y portugueses en la navegación. Permite, digamos, acá está no me acordaba que acá la descripción de Carabela, un barco redondo y ágil y maniobrero, con cubierta y castillo de popa que va a ser usado desde 1441. Podían alojar mayor carga, las velas triangulares junto al casco es más alargado que en el barco redondo, permitían mayor velocidad. Esto hay que agregarle las herramientas de navegación, la brújula, los astrolabio para medir en tierra la altura del sol sobre el horizonte y determinar así la latitud, un compás y pergamino para echar el punto de operación diaria que tiene por objeto fijar la posición del buque. Se podía viajar más rápido y hacer largas navegaciones. Lo central acá es la cuestión tecnológica, entonces eso es fundamental. Acá un poquito hay una cronología de las expansiones por el Atlántico y la llegada de la India por Vasco da Gama. Todo en el siglo, casi todo en el siglo XV. Un siglo fue un siglo que España y Portugal se convirtieron en potencias marítimas. En conclusión, para cerrar, los reyes católicos ven envalentonados. Habían logrado unificar las monarquías, envalentonado en el sentido, bueno, un concepto muy coloquial, pero bueno, habían logrado centralizar la monarquía, habían unido las casas dinásticas, y eso implicó, digamos, la constitución de una monarquía unificada. Al mismo tiempo hubo un proyecto político de avanzar hacia el sur, el proceso de reconquista heredado ya del siglo XII, siglo XI, que tiene su origen en el siglo XII, y esa lucha, esa reconquista lleva a que también existan también proyectos políticos para expandirse. Entonces ahí también ya habían aprovechado que tienes una isla conquistada que era la isla de Canarias, entonces invierten sin nada que perder, sin mucho, pensando que no podían ganar mucho tampoco, un poco 3 buques, 3 carabelas, y un par de dinero para que abastezca la tripulación, y bueno, Colón se embarca en ese proyecto. Pero no es un proceso azaroso como le dije hace rato, sino que ya existe una experiencia de navegación por un lado, había islas para aprovisionarse, las Canarias,
había barcos adecuados para navegación, y por eso, si bien lo de Colón fue una travesía muy extraordinaria, pero bueno, también tengamos en cuenta que, sin quitarle mérito, ¿no? Que ya era un proceso ya bastante conocido la navegación por el Atlántico. Los portugueses habían sido el ejemplo de eso. Eh, y acá la monarquía española, apoyada, financiaba al proyecto de Colón, no le tenía mucha fe a Colón. Por eso le dan un título de capitulación. Todas las tierras que encontraba Colón iban a ser posesión de Colón. Iban a ser posesión del rey, pero que iba a gobernar Colón. ¿eh? Iba a ser virrey, almirante, de todas las tierras, y por herencia, y esa iba a heredarla siempre. Tengan en cuenta que entonces eso nos da también que los reyes católicos no le tienen mucha fe, o lo que pensaban que iban a encontrar iba a ser una isla también como la Canaria, algo así, nada más. No sabía que se iba a encontrar con todo un continente que era desconocido para ellos en ese momento, y que iba a haber muchas riquezas. Por eso después Colón lo agarra y lo mete preso y lo mandan a España. Porque Colón eh, se había creído que le iban a dar la capitulación, que iba a ser el virrey de todo, y no duró ni 10 años en el gobierno de las islas recién encontradas. Se empezó a tener conflictos con los mismos eh, españoles que habían navegado con él. Había empezado, hizo dos o tres viajes más, volvió, hizo un par de rutas más, renovó un par de rutas más y quiso gobernar como virrey. Y al ver los españoles, la monarquía española que habían encontrado oro en esos lugares, entonces ya Colón era una traba para la política centralista de, de la monarquía, ¿no? Entonces lo meten preso incluso si lo meten preso, y después termina muriéndose en España sin saber que había conquistado un nuevo territorio, había logrado llegar a un nuevo territorio. Pensaba que estaba en la India, estaba por la zona de Japón, por ahí, para, justo por llegar a la cima. Eh, entonces, tenemos esa idea, ¿no? Nos quedamos con esa característica, ¿no? De expansión comercial, y de que es un proceso largo que comienza mucho antes del siglo XV, y que hay esos factores que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Eh, el tema de la reconquista espiritual, la centralización de los estados modernos, el factor tecnológico en la navegación, la importancia del financiamiento de los italianos y los proyectos que empezaron a hacer en la península ibérica, la experiencia portuguesa en los mares, en la navegación por el Atlántico y las costas africanas, eh, la cuestión política del avance del Imperio Otomano, que había logrado conquistar con el Imperio Bizantino, y había creado una barrera por el Mediterráneo que no se podía comercializar con el Oriente, que implica buscar otras rutas alternativas, la salida de la peste negra. Todos estos factores hicieron posible que después encontremos a los españoles llegando a las islas del Caribe, y después de ahí navegando hacia el continente y encontrando los grandes imperios que van a ser, bueno, el auge o lo más importante que van a encontrar, y que eso va a significar un nuevo cambio, no solamente para América, sino también para misma Europa, ¿no? Entonces, nos quedemos con eso, y bueno, cualquier consulta la hace.